Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. En nuestro universo, al menos desde el exterior, de que podría Ujú. ser Rafael Correa quien podría no estar generando esto, pero sí aprovecharse y tomar partido de esto. ¿Cuál es tu opinión? A ver, es muy fácil politizar ciertos fenómenos. Lo que estamos viendo ahorita en el Ecuador, que al fin y al cabo es una crisis de inseguridad nunca antes vista. Ujú. El Ecuador, antes del 2014, inclusive antes de Rafael Correa, siempre ha sido un país relativamente, se podría decir, violento. Teníamos una tasa de homicidios del 14 por cada 100.000 habitantes. No era una tasa extraordinaria, pero una tasa relativamente alta. Las últimas estadísticas de Policía Nacional nos han dicho que el 2023 el Ecuador cerró con 8.200 muertes, 90% de ellas muertes violentas, lo que nos da hoy en día una tasa de homicidios del 46.5 por cada 100.000 habitantes, haciendo Ecuador el país más violento de toda América Latina. Muy lamentablemente y muy pues se puede decir, unos datos que dejan en shock a cualquier persona. Ahora, el hecho de decir, bueno, Rafael Correa o ciertos políticos de RC, que es el partido actual, RC5, podrían estar lucrando o de una forma aprovechando el tiempo, yo diría que sí y no. El crimen organizado no tiene nada que ver con partidos políticos como tal. El crimen organizado en el Ecuador es un resultado nefasto del poco capital político que todas las administraciones en el Ecuador han tenido. No hay ningún presidente que se pueda salvar en la historia del Ecuador. El crimen organizado aquí en Ecuador inicia desde los años 80 y empieza a forjarse como el crimen organizado moderno que conocemos, con cárteles internacionales en el 2001. Rafael Correa entra a la presidencia en el 2007. Entonces es fácil politizar el fenómeno. Ahora, justo por esta corrupción estructural y sistemática que se ha normalizado en países latinoamericanos, y Ecuador, por ser uno de los países con menos confianza interpersonal en la región también, ¿qué es lo que normalmente hacen los partidos políticos? En lugar de llegar a soluciones en consenso, tratan de sacar provecho para obtener, se podría decir, tracción política. Ujú. No me llamaría la atención que Rafael Correa trate de sacar tracción política, no obstante, muchísimos políticos en Ecuador han tratado de sacar tracción política ofertando su ayuda al gobierno de Daniel Noboa, el cual el presidente actual ha denegado ayuda de partidos externos. ¿Cuál es la puerta que se abrió esta vez para que llegaran a este extremo? Si bien es algo que estaba como subyacente, ¿no? Constantemente, el tema del narcotráfico, la violencia, la relación con los políticos, esto lo dejó en evidencia de una forma que fue incontrolable ya y explotó. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? Básicamente, lo que sucedió es un vacío de información y un quemimportismo en base de inteligencia ecuatoriana. Las masacres de las cárceles empezaron a registrar según inteligencia ecuatoriana desde el 2017. No obstante, Policía Nacional reiteraba que hay que dejar matar a los PPLs, que son las personas privadas de libertad, como nosotros llamamos a los reos o a los presos aquí en Ecuador, Ujú. que hay que dejar que se maten entre ellos. El gran problema es que desde el 2017 los PPLs empezaron a matar en base a decapitaciones y quemando los cuerpos también, y poniendo los testículos pues en la boca de las cabezas decapitadas, muy a los zetas. Y eso era una forma extremadamente inusual que nunca se había visto en Ecuador. En Ecuador normalmente cómo se mataban los PPLs era con un cuchillazo, en una riña, en una pelea. No eran formas de violencia extrema como antes solían matar. Entonces, desde el 2017 se puede ver una presencia muy fuerte, no solamente de grupos de crimen organizado nacionales, sino más que todo presencia y una muy fuerte presencia del cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo en prisiones ecuatorianas. Al mismo tiempo, muchísima interferencia e influencia de la mafia albanesa. ¿Qué es lo que hizo Policía Nacional? Simplemente dar sus espaldas. ¿Por qué Policía Nacional y varias instituciones dan sus espaldas al crimen organizado?
es porque para que se pueda mantener el crimen organizado necesita élites políticas y Claro. económicas transnacionales que los puedan sostener. El cartel de Sinaloa lava dinero en 3.700 empresas y esas empresas en su gran mayoría son privadas. Entonces no es solamente una cuestión de corrupción estatal, sino también es corrupción en el sector privado y en la banca internacional. Cuéntanos más de cómo la mafia albanesa llega, por qué elige Ecuador, si está ramificada en Latinoamérica y recién ahí nos estamos enterando de sus operaciones, porque no la teníamos en el mapa tan claramente. La mafia albanesa llega al Ecuador en el 2001, básicamente porque Ecuador siempre ha tenido una política de open border, es decir, frontera abierta. Ujú. No, normalmente nosotros no pedimos visa y para algunas naciones hermanas, inclusive tú puedes entrar al Ecuador solamente con tu DNI o tu cédula, es decir, tu identificación o tu carnet de identificación. Los albaneses no necesitaban visa para entrar al Ecuador Ya. y se empezaron a dar cuenta que, oh sorpresa, porque en el 2000 Ecuador se torna una economía dolarizada, Ecuador era un excelente lugar donde ellos podían ir. Y al mismo tiempo el Ecuador no te pedía registro policial, es decir, cuál era tu récord policial. Y la gran mayoría de albaneses que empezaron a llegar desde el 2001 hasta el 2007 eran albaneses que tenían sentencias inclusive en Interpol y tenían que estar encerrados en prisiones dentro de Europa. Entonces salen de Europa, salen de Albania, llegan a Ecuador y empiezan a ver empiezan a ponerse la gran mayoría exportadoras, normalmente sea bananeras o inclusive exportadoras de antigüedades. ¿Para qué? Para empezar a mover la droga que ellos solían mover en Europa acá en Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene fronteras con los dos productores más fuertes de cocaína en el mundo, que son Colombia y Perú. Y aparte de todo eso, Ecuador territorialmente es pequeño, tiene buenas carreteras y tenemos se puede decir, una corriente bien particular por las Galápagos, lo cual hace al Ecuador un país pivote y hoy en día es conocido como el Wall Street del crimen organizado. Todas las bandas internacionales quieren estar aquí y todas las bandas nacionales se están aferrando muchísimo a ese poder que las bandas internacionales les dan. ¿Por qué? Porque las corrientes en Ecuador te sacan a mar abierto. Claro. Entonces, el crimen organizado y las bandas que trabajan en este mercado ilícito se ahorran muchísimo dinero en gasolina para sacar la droga vía lancha. De paso, el hecho de que Ecuador es fácilmente corrompible, hay muchísima corrupción, hay una economía informal, el 50% de la población trabaja en economía informal y de paso tenemos un índice de pobreza del 27%, 4.5 millones de ecuatorianos están en extrema pobreza, de paso un Estado ineficiente que no da servicios, no da seguridad. El Estado necesita 51 millones de dólares para equipar a Policía Nacional con 100.000 armas de 9 milímetros, por ejemplo, 1.700 fusiles, necesitan chalecos, tanques, carros, y de paso estamos esperando 70 millones para crear 2 megacárceles. ¿Qué significa? Es un Estado totalmente desfinanciado. Claro. ¿Por qué el crimen organizado se queda aquí en Ecuador y se está agarrando con tanta fuerza? Es porque por múltiples causas el Ecuador es el perfecto estado donde la criminalidad es altamente rentable. Michelle, escuchándote, solo me queda por pensar de que la solución no está cerca. En absoluto. La solución es una cuestión de décadas. Y lo que a mí más me preocupa, siendo una ciudadana ecuatoriana, viviendo en Guayaquil, que es la ciudad por default, una de las ciudades más peligrosas, yo siento que el Ecuador se perdió y el Ecuador que solíamos conocer se perdió. 7 de cada 10 ecuatorianos tenemos una percepción del futuro nefasta, no solamente por el problema económico que el Ecuador siempre ha tenido y hoy en día se siente más, sino también por los altos índices de criminalidad e impunidad. El 93% de patrimonios ilícitos de personas que trabajan en el crimen organizado y en las bandas nacionales como en bandas internacionales
simplemente queda impune. ¿Qué significa? Que el Estado no absorbe esos patrimonios ilícitos y el 93% de esos patrimonios se quedan con estos criminales o las familias de estos criminales. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro del sistema político como económico que está lucrando muchísimo del crimen organizado en el Ecuador. ¿Cuánta fortaleza le encuentras al gobierno del nuevo presidente de Noboa para empezar a hacer la cuenta regresiva a una solución que se verá en tiempo? Y te lo pregunto no solamente, lo decía también con el periodista anterior, no solamente por su capacidad, sino por el liderazgo necesario para empezar una cruzada tan grande, ¿no? El gran problema de Noboa es que sí, en este momento tiene un 60% de aprobación nacional. No obstante, cuando recién entró, que fue hace mes y medio casi, tenía una aceptación del 70%, que significa 10 puntos ya cayeron. Al mismo tiempo, él ha tenido bastantes escándalos, como el hecho de usar fuegos artificiales en las Galápagos, y al mismo tiempo esta crisis en seguridad que otra vez nos llevó a un estado de excepción aquí en Ecuador. En este momento, Daniel Noboa, nuestro presidente, está tratando de básicamente llevar a prisión a todos los cabecillas nacionales como regionales de estas bandas. Y la última publicación de Policía Nacional, después de 3 días de estado de excepción, mencionó que 9 bandas terroristas han sido desarticuladas. El gran problema del gobierno de Noboa es que son medidas parches. ¿Por qué? Hay un concepto que en inglés se llama kingpin, que es básicamente mandar a prisión a líderes o matarlos. Lo que promueve el hacer solamente esa estrategia es que dentro de estas bandas se empiecen a pelear por liderazgos y por cada banda con muchísima facilidad nacen 3 bandas nuevas con 3 líderes nuevos. Entonces, ¿cómo desarticulas el crimen organizado? Es básicamente propiciando cómo fomentar la mayor pérdida de dinero en estas bandas criminales. Es decir, desarticulando la logística y la infraestructura que ellos han creado. A mí me encanta dar el ejemplo de Japón y cómo los japoneses pudieron sacar a los yakuzas de Japón y ahorita están lucrando en Australia. Básicamente, si tú eras parte de los yakuzas o inteligencia japonesa te decía que tú estabas dentro de esta organización del crimen organizado, tú te convertías en un paria, no podías sacar, te vetaban el pasaporte, no podías comprar, no podías sacar un mortgage, no podías abrir una cuenta de ahorros, no podías acceder a ningún tipo de servicio que cualquier ciudadano podría hacer. Ahora, no solamente eso fomentó que los yakuzas se quieran ir. ¿Qué es lo que fomentó que los yakuzas se quisieran ir? El hecho que ninguna persona se quería ya involucrar con ellos, porque en el momento que tú te empezabas a involucrar con ellos o empezabas a tener algún nexo, también tenías las mismas sanciones que los yakuzas. Es decir, la sociedad misma los aisló. Exacto, la sociedad misma los aisló y era socialmente inaceptable que a ti te puedan poner con un nexo con los yakuzas, porque en el momento que veían que, por ejemplo, tu hijo tenía algún nexo con los yakuzas, la familia entera también se podía convertir en un paria y en una patria dentro de su mismo país. Entonces, de esa forma, tú empiezas a desarticular la logística como la infraestructura del crimen organizado. El crimen organizado necesita no solamente personas en posiciones particulares para el hecho de, por ejemplo, sacar containers totalmente contaminados, sino que también necesita a la ciudadanía dando las espaldas y fomentando que estas bandas puedan hacer cualquier tipo de actividad criminal, desde narcotráfico hasta trata y tráfico por motivos de explotación sexual. Michelle, tú que estás cerrando ya, tú que estás en Guayaquil, ¿cómo le ha cambiado la vida a ustedes en esta ciudad que ya era conflictiva, ¿no? En todo, hasta en el tránsito, pero a partir de lo que ocurrió el otro fin de semana? Bueno, lo que estamos viendo es simplemente una olla de presión. Las personas que estábamos dentro del área de seguridad y más que todo en prevención de crimen organizado, sabíamos que esto es simplemente una de las primeras escaladas que vamos a ver. No me llamaría la atención que el próximo año nosotros tengamos una tasa de homicidios inclusive más alta. ¿Por qué? Porque no se están haciendo programas de prevención en contra de la criminalidad temprana. La gran mayoría de miembros nuevos dentro de estas organizaciones, como los choneros y los lobos, son personas menores de edad. ¿Por qué?
porque como no tienen antecedentes penales y al mismo tiempo son menores de edad, cuando empiezan a ser sicarios, es decir, hitmen, la pena es relativamente más baja que cuando eres mayor de edad. Entonces no se están haciendo programas de prevención a criminalidad temprana, al mismo tiempo no se está haciendo absolutamente nada para potenciar la economía. ¿Y por qué? Porque estamos en un ciclo vicioso. Tú no vas a ser un país atractivo para inversionistas extranjeros si es un país que a cada rato está en estado de excepción y posiblemente si te pones tu empresa, no solamente puedas correr el riesgo de que te roben tu empresa, sino que tú puedas salir hasta muerto del Claro, Ecuador. claro. Entonces es un ciclo vicioso. Si no tienes seguridad, no tienes economía, y sin economía tampoco puedes tener seguridad, porque muchas personas por necesidad, más que todo niños que están en situación de vulnerabilidad, se empiezan a vincular con estas bandas delictivas porque todos quieren dinero fácil y al mismo tiempo necesitan que comer. Entonces, un gran ejemplo es si tú ayudas a contaminar un container, y eso es lo que sucedió aquí en Guayaquil, en el puerto de Guayaquil, que es el puerto que más drogas saca anualmente desde aguas ecuatorianas. Por contaminar un container ofrecían a un oficial de puerto $25,000 en efectivo. Entonces es un dinero que tú lo puedes hacer en una hora Claro. de tu trabajo. Michelle, ¿eres mamá? No, ¿Tienes niños cerca? para nada, La pregunta, solamente soy mamá de un K. ok, porque la pregunta era, bueno, quizás pueda responderle igualmente. ¿Cuánto temor puede tener una mamá por estos días criando sus hijos en tu ciudad? Es enorme. Por ejemplo, yo trabajo en la universidad, mi gran mayoría de colegas son madres, y en el momento que estalló esta crisis de inseguridad, Ujú. que los tiguerones entraron inclusive con los lobos, porque los tiguerones y los lobos trabajan juntos, tienen una alianza estratégica, inclusive con los Chone Killers, que son bandas locales. Ujú. Entraron a TC, lanzaron el estado de excepción, y todas las mamás salieron corriendo a ver a sus hijos y llevarlos a la casa, porque tú no sabes si una banda delictiva sea capaz de entrar a un colegio y Ujú. tomar a niños como rehenes. Y yo creo que eso sería una estrategia y una moneda de cambio extraordinaria para estas bandas delictivas. Sí. Hay que recordar algo: cuando nosotros tratamos con personas dentro del crimen organizado, el crimen organizado por default fomenta violencia. Los yakuzas tenían un moto o un leitmotiv que a mí me gustaba muchísimo, que es violencia, trabajo y estatus. ¿Qué significa? Estas bandas, para poder hacer el trabajo que hacen, necesitan utilizar la violencia sistemática como herramienta para hacer llegar y poder realizar ciertos objetivos. El objetivo de todas estas bandas nacionales como internacionales que están en el Ecuador es hacer dinero, y están haciendo muchísimo dinero aquí en Ecuador. Hay otro mito que a mí me gustaría desmitificar también. Muchísimos ecuatorianos dicen que el gran problema es el norte global y Estados Unidos, que consume cocaína, porque el kilo de cocaína aquí en Ecuador cuesta $1,500. En el momento que llega a territorio americano, ese mismo kilo de cocaína de $1,500 termina costando $40,000. Entonces tenemos una ganancia de más del 300%, lo cual es una locura. Yo quiero desmitificar eso, porque en Latinoamérica también se está consumiendo muchísima droga. Entonces no es una cuestión de sí, podemos ver que el revenue normalmente es mucho más fuerte en el norte global. Ujú. ¿Por qué? Porque la droga es mucho más cara y se vende a mayores precios. Ujú. No obstante, Latinoamérica está viendo un boom extraordinario de gente joven consumiendo muchísima cocaína, fentanilo, tusi, y también algunas veces incluso hasta heroína. Michelle, se nos ha pasado el tiempo, pero eres muy clara, eres muy generosa por habernos dado esta conversación, así que te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes y un placer. Igualmente, Michelle Maffei es investigadora de crimen organizado internacional, conflicto, violencia, un máster en seguridad nacional y conflicto, además es licenciada en Relaciones Internacionales y una gran comunicadora, que nos parece que en estos temas siempre tenemos que hablar con gente que podamos entender, para que entendamos qué está pasando.
Bueno, esto ha sido lo que nos ha pasado con Michelle, ¿no? Hemos aprendido y nos hemos informado. Muchísimas gracias. Michelle Maffei, nos vamos. Mañana regresamos otra vez. Esta es una producción de actualidadradio.com.